Creo que vinimos en el peor momento. Como hace casi 2 años estuve aquí, volví y está en construcción todavía. Acá la ciudad es bastante conservadora. Eran como las 8 o 9 de la mañana, todo cerrado. Buenos días. ¿Qué tal? Hoy o good morning o buen día. Volvimos a Portugal. Después de haber estado en Italia grabando un poquito, tornamos algunos momentos emotivos que tenía desde hace tiempo. Recuerdos cuando vine a grabar a esta ciudad. No sé si de pronto se les hace conocida. Estamos en Porto, la segunda ciudad más grande de todo Portugal. Porto o Porto, eso ahorita lo vamos a revisar. Pero vinimos también por una ocasión y es porque Santiago quería conocer la segunda ciudad más grande, que por cierto tiene casi 230.000 habitantes acá en la zona, digamos, como principal, pero a lo largo del territorio metropolitano puede tener hasta más de 1 millón. Entonces, conocer uno de los lugares importantes de aquí de la ciudad. Yo voy a hacer como un poquito de guía turístico y vamos a recorrer algunos lugares que no pude recorrer cuando estuve aquí grabando, que por cierto todos esos videos ya los tienen en el canal, que les voy a dejar los diferentes links. ¿Y qué pasó? Mire, llegamos y la mayoría de lugares principales de la ciudad están en construcción, tal cual como hace casi 2 años estuve aquí, volví y está en construcción todavía. Pero bueno, es bonito volver y revisar si quizás de pronto la ciudad cambió un poquito, hubo alguna diferencia o sigue igual, más turistas, más calor, que nos recibió con frío. Nada, el frío que hace que es el sur, el centro de este país y el norte en clima son totalmente diferentes. Está haciendo calor. Miren ahí cómo se ve esa nube. Toda esa nube ahí es de neblina y está tapando todos los edificios. Pero es porque como Santiago quiso venir a conocer Porto, entonces va a conocer un poquito y también cómo es el clima. Miren cómo le pareció el clima. Muy frío. Por ejemplo, ahora en Lisboa está dando calor. Está haciendo frío que te cagas. Sí, está haciendo frío a las latas. Para comprar 2 títulos para São Bento, 2. Solo ir. Tienes que validar antes de entrar en el tren. Ok. Obrigado. Este es el título acá, que es el de acá de trenes de Porto. Hicieron un terminal nuevo para el tema de los buses. Yo estaba antes acá, era bastante diferente porque era un terminal, digamos, muy pequeñito, pero ahorita ya está más grande, está renovado. A la lata. Después de pasar de Lisboa, que en este momento está haciendo calor, aquí está haciendo frío al piso. Se comporte mejor grabar sin tanto problema. Luego que estoy viendo como un poquito gris. Ya, aquí estamos con la Torre de los Clérigos y con la iglesia, una iglesia bonita. Aquí mucha gente viene a hacer matrimonios y en esa torre se puede subir una módica suma. Vamos a mirar a ver si ahorita subimos. Casi no hay tanta gente. Y Porto también se caracteriza por tener muchísimas iglesias y subidas. ¡Ja! Esto sí es faldudo. Ha subido Lisboa y le parece faldudo, no ha venido aquí a Porto. Es bueno volver porque hay cosas que quedaron pendientes de la última vez que vine a grabar, que por cierto ya tienen video. Quedaron unos pendientes que vamos a mirar si a lo largo de estos 2 días que vamos a estar vamos a aprovecharlos para grabar, pero porque es considerado una de las más bonitas del mundo por
los famosos azulejos. Por aquí en Portugal, ustedes saben que los azulejos, eso está como a la orden del día. Sin azulejos, aquí no se vive. Y eso porque está todavía muy temprano. Pero ahorita más tarde, que sean por ahí ya tipo 10, 11 de la mañana, se llena de turistas, precisamente para ver las imágenes, que ya las vamos a por todo esto, porque está lleno de azulejos el techito, porque por donde usted vea hay puros azulejos, todo esto son azulejos, miren ahí, y cuentan una historia. Cuando ya está cayendo la tarde, todo esta luz, estos rayos de luz ingresan y pegan allá directamente. Bueno, le están haciendo como algunas modificaciones allá afuera. Pero cuando esto no le están haciendo modificaciones, esto estaba acá lleno de turistas. Creo que vinimos en el peor momento. Está todo en construcción, todo lo están construyendo. Mire, de haber sido pronto al menos hay paso allí a la plaza. O sea que los turistas deben de estar en otro lado. Deben de estar, yo creo que allá en la parte de abajo, donde sale el río, el Duero. Porque acá, es que están arreglando toda la ciudad. Mira, aquí hay al parque, que cuando yo estaba acá lo estaban arreglando todo esto acá. Y ahorita vea, también lo están arreglando. Llegamos en mal momento. ¡Ay! ¡Mis ahorros, mi dinero! Pero aquí sí me doy cuenta que sí se ve más azulejos, vea. Por ejemplo, en una cuadra, porcentaje alto. Vea este lo bonito, ahí al frente. 2, 3, verde, azul, blanco y azul. Pasar acá, creo que este voltea ahí. Los 3 tipos de mayoría de construcciones que se van a encontrar acá en Porto son así, tipo azulejo, mostrando en este momento. Que neoclásico se encuentra más que todo como en las iglesias, y medievales que son encontrados en los palacios, se remontan al siglo XIX y al siglo XX. Y eso que todavía no hemos entrado al centro histórico. También tiene estas cositas acá para sentarse. Aquí es como, yo creo, como España, que salen aquí en las tardes y se ponen a tomar. Es bueno volver, porque ahorita vamos a un mercado típico local. Esa vez que fui estaba cerrado porque lo estaban remodelando, y allá es donde se concentra la verdadera acción, el verdadero, como dicen, el verdadero de la gente que va a comprar pescado, va a comprar bacalao. Pero imaginen que en esta esquina nada más ya se ven 3 azulejos, nada más. De las calles limpias, eso sí ha sido llamativo, que las calles, yo mira acá que no nos perdamos. Lo que sí es mucha construcción, bastante. Olmelior, café brasileiro, vea. Innovador, una camarita aquí. Para que nos veamos. Y esta es la librería Leyo Hermano. Pues está cerrado porque no hay nadie, porque está muy temprano, abren a las 9 de la mañana. Pero vamos a mirar a ver si compramos con tiempo el ticket. Yo ya entré, que ya tienen video. Santiago no ha entrado. Entonces vamos a comprarle un tiquete a Santiago para que entre y mire y tome fotos a la lata. Lo que sí he visto últimamente en videos es que se llena más de lo que antes estaba lleno. Entonces por eso vamos a comprar con tiempo. Lo pueden comprar aquí, vea, en la página web. Pueden hacer la compra y reservar la hora. Miren la vista que hay, bonita. España S.A. Seguros de vida. Las edificaciones que tiene a los costados. Miren estos edificios. Bonito, o sea, precioso. Miren esas aquí en las cúpulas, en la parte de arriba, aquí y acá. Todos, obviamente todo es con la misma construcción gris. Se puede decir que como en cemento. Y son bancos, mire, Banco Montepio, Caixa General, son más que todo entidades financieras las que se encuentran aquí. Tenemos nada más y nada menos la Cámara Municipal de Porto. Vista increíble, bonito. O sea, lo que sí es que es todo gris. ¿Cómo se verá esto de noche acá iluminado? Y además súper espacioso. Se ve que aquí quizás hacen algunos eventos o algo, para venir aquí a pasar la tarde, tomar las fotos y todo. Está encima que están construyendo aquí en la parte de adelante, acá, que fue donde pasamos nosotros. Y esa parte como que nunca la han terminado. Se llama el Mercado do Boao. Boao. Miren, abre de
segunda de lunes a viernes de 8 a 8 y sábados de 8 hasta las 6. Vea, ampliaron más el horario, ya abren un poquito más tarde. Como siempre, la Virgen, Señora de la Concepción. Oiga, bonito. Gigante, no había visto. Sí, es la primera vez que fuimos para allá, pero no pensaba que era aquí. Tienen variedad de todo y está súper bien organizado. Cositas como también navideñas, como Cascata de São João, una de las tradiciones más antiguas de las fiestas de la ciudad. O sea, cómo se vería, claro, cómo se ve Porto. Vean ahí arriba en la punta los clérigos, y así es como se vería todo Porto. Oiga, bonito. Y este sería entonces el río Duero. Tenemos una pasada y frutas. Oiga, bonito. Miren los cubos como se ven. Allá tenemos la carne y todo organizado. Vean, aquí ustedes encuentran la sábila, pero como la va a llevar desde acá, no puede. Disculpe, ¿cuánto cuesta la aloe vera? 7 euros. 7 euros. Obrigado. O sea, y si son flores frescas, vean. Eso sí es algo típico y tradicional. Aceites, queso. Miren este quesote. Valió la pena el tiempo como para que hicieran el proceso de renovación. Está bonito, la verdad. Mientras que vemos esta imagen acá, se nos hace muy conocido, muy curioso, porque en la vida, o bueno, digamos que en esta ciudad es muy conocido el vino de Porto. Es un vino que es exportado en muchas partes del mundo, y también es una de las fuentes importantes para el ingreso económico de la ciudad, lo que es el vino y también lo que tiene que ver el turismo, que ha venido tomando fuerza. Está muy bonito y la verdad es que está organizado y que está muy espacioso. Quizás de pronto porque está muy temprano, pero más tarde eso se puede estar llenando, demasiado. Por si les da curiosidad, vea cómo se ve el local así cerrado. Cuando trabajaban con las latas de atún. Y se mueve desde temprano, desde las 8 de la mañana. Y ya se está moviendo la vida. Miren lo bonito acá, flores. Y esta es realmente la vida cotidiana de los, ¿cómo se le diría acá a las personas de aquí? No creo. Frutas. De verdad me puse a pensar cómo se les dice. Voy a buscar. Tenía ganas de venir hace tiempo, si vean, nada que venía. Ahora vine y está bastante renovado, muy bonito, la verdad es que sí. Y esto realmente es bueno, venir a los mercados tradicionales, porque así es que nosotros vemos la verdadera cultura. Imaginen que este mercado se fundó en el año de 1914 y adicional de eso ha tenido algunas reconstrucciones. La más llamativa fue en la del año 2020, que se ha caracterizado a las personas acá en Porto, y es que acá la ciudad es bastante conservadora, no les gustaría que fuera modificado. ¿A qué voy con esto? De que hubo un tiempo, más o menos quizás en el 2004-2005, cuando se construyó el edificio de la música, un edificio totalmente innovador. Ahorita tenemos la posibilidad de buscarlo, se los voy a mostrar un poco. Refutaron y se enojaron y bueno, hicieron de todo porque ellos querían seguir teniendo su construcción clásica, que lo renombrara a ellos y que marcara, digamos, como la pauta de todo lo que tiene que ver con el estilo barroco, los azulejos y el neoclasismo. Entonces, para que vean, la gente aquí también le gustó pelear por el tema de las construcciones, y son cositas que quizás por eso es que hay veces hay algunas discusiones entre las personas de Porto y también las personas de Lisboa, que me cuentan, no yo, sino directamente portugueses, que no se llevan tan bien. Un pintor famoso, Antonio Bessa, ya tiene fotos hasta con la mamá de Cristiano. La mamá del bicho. Pintor ofrece retrato a Francisco para que llevarlo de Porto al Papa. Los azulillos. Vea esta.
como cositas de Lego. La Torre de los Clérigos, uno de los puntos más altos donde usted va a poder subir, poder divisar todo por. Vamos a ver si esta vez alcanzamos a subir. Miren las casitas que se ven aquí alrededor. Está bastante alto, llenas de azulejos, pequeñitas, de 1, 2, 3 pisos como máximo, bastante coloridas. Dice que abre a las 9. Ya abrió. La boletería para entrar a la Torre Los... Ok, obrigado. Me das 2 boletos para la Torre Los Clérigos. Hola, buen día. E guardar o bilhete, está bem? Ok, está bien, obrigado. Ya pudimos entrar. O sea, eso muestra como un poquito la historia y muestra como el paso a paso. Dice Nicolás Nasoni. Miren estas pinturas. Que si a usted le gusta, como yo siempre digo, la historia, puede venir aquí a leer un poquito. Miren ahí. Dice Torre, símbolo de Portugal. Tiene una de las vistas más altas, bueno, si puede decir, más altas de toda la ciudad. Miren lo bonito con este altar. Es un órgano ahí. Esto sí es apretado, pero no tan apretado como cuando estuve allá en Italia. Uf, ese caminito sí estuvo pesado. Comenzar a subir. A ver qué vamos a encontrar. 346 minutos más tarde. Vean. Llegando. Ya se va viendo la vista. Un poquito. Thank you. Bien. Vamos a seguir. Y acá, ¿a qué distancia está? Bien, pero la vista está. Y es el punto más alto de todo Porto, aproximadamente con 75 metros de altura aproximadamente. Igual está altísimo, por si quieren venir a subir a tomar fotos. Y aquí es donde se ve que Porto es en su vida. La vista está increíble. Después de esa subida es que es grande. Miren esa torre ahí. Bueno, aquí no se ve tanto, pero es grande. Y aquí me parece llamativo porque es una construcción bastante innovadora. Para lo que les conté de que aquí son como muy conservadores en la construcción. Esa Torre de los Clérigos es buena, pero hay que hacer bastante ejercicio. Tiene usted que subir a la lata y como es tan apretado, no tiene usted que, digamos, como que darle paso a la gente para que pueda caminar sin problemas. Para mí está un poquito caro, 8 euros. Solo subir la torre, sin usted poder, digamos, como ver otras cosas diferentes. Pero usted sabe que el turismo es lo que vende. Santiago va a entrar a la librería de Leyo. A la fila que hay, pues que llegamos temprano. ¿No hicieron cuando llegamos ahorita? Temprano, no había nadie. Y ahora, vea, lleno de gente. No hay nada como sentarse a esperar porque ya está la entrada reservada. Lo que sí me ha llamado mucho la atención es que aquí se reactiva todo tarde. Eso estaba cerrado todo. Eran como las 8 o 9 de la mañana, todo cerrado. Y ahorita ¿qué hora es? Las 10:30, ya se reactivó todo. O sea que el comercio abre tarde y cierra tarde. Lo más probable es que acá se genere la fiesta, como dice, la pachanga. Entonces hay que ir a mirar a ver. Acá dicen que está el McDonald's, ¿cómo es? Creo que es el McDonald's más bonito del mundo, considerado por la gente. Oiga, esa postal bonita, ¿no? Y saber que estamos ahí arriba ahora, hace 5 minutos. Porto, bueno, como está en el norte, el clima suele ser mejor.
eso sí es verdad. Suele ser mejor, por ejemplo, este clima que está acá, está gris, así oscuro, pero está haciendo un clima bueno. En este momento en Lisboa debe estar haciendo pero calor a la lata. Miren la fachada, tiene un águila. Así ya tomó la foto a Manta. ¿Qué tal es? Miren acá. Sí, miren oigan, está muy bonito, ¿no? Eso es como como el meme de OK, let's go. Okay, let's go. Santiago quería cuál es la facilidad que en Porto hay lugares donde se consigue más comida colombiana. Entonces vinimos a un restaurante porque hace tiempos que no sigo a un restaurante o bueno, probar comida colombiana. Viene la bandeja paisa, que esta vez iba a haber revancha conmigo. Esta vez sí ya me voy a comer la bandeja paisa, ¿verdad? ¿Qué tal? Buena. Muestra que tiene. A ver, tiene carne. O está rellena de carne a la lata. Bueno, ahora sí. Mire pues. Esto es. Yo creo que esta vez sí. Esta vez sí me voy a comer todo. O sea, tiene el huevo, arroz, tajada, carne molida, chorizo, chicharrón, arepa, los frijoles, pero está buena. El chicharrón está rico. Carne molida, me sabe. Está bueno. Día. Chao, chao. Chao. Mire, la Colombia. Y acá como viene decorado. Tiene un aire, sí, o sea, mucha naturaleza, pura en las casas, es entretenido, es bonito de ver. Climas aquí en Porto cambiantes. Ahora está haciendo calor, más tarde puede que llueva, en la mañana llegamos y estaba todo nublado. Por ejemplo, el puente que es uno de los más importantes e icónicos de acá. Y una de las iglesias principales de acá de Porto es esta. Miren lo bonita que es la iglesia de Ildefonso. Lo llamativo de esto, está adornado en el exterior con azulejos. Aquí en Porto, llenísimo de azulejos, siempre. Fue del siglo XVIII, pero construido aproximadamente en el siglo de 1930. Aproximadamente, iglesia de Santo Ildefonso. Hola, hola. Vamos a hablar muy fuerte. Miren la imagen que tenemos. A mí siempre me gusta mucho la arquitectura de las iglesias. Miren el techo con el sagrado corazón. ¿Qué tal les pareció? Miren aquí cómo se ve también la panorámica de la ciudad. Está llenísimo, al más pequeño. Entonces como hay menos lugares turísticos, entonces la gente se concentra más en un mismo lugar. Oye, así me ha dejado sorprendido la magnitud de azulejos que hay. Miren esta aquí, o sea, está recubierto todo. Muchísima gente el día de hoy. Mucha gente dice que también los vuelos son muchísimo más económicos. No, puras casitas típicas. En el fresquito, y así la gente corta los árboles y ya no sé. La gente cortando los árboles estaría controlando. Exacto, cuando siembran árboles, miren cómo se ve la vía. Cuando no lo siembran,
ese calor que tienen que chupar. Oye, pero cero daño hicieron aquí, construyendo todo esto acá. Miren una imagen bonita, porque cuando usted se asomaba, veía las casas. Miren las vistas que tenemos desde la C de Porto. Y de acá es donde usted se aprieta bien los zapatos y comienza a descender, porque ahí para abajo es que lo va a llevar directamente al río Duero. 2024, high-vis jacket in the middle's looking good. He slides. Ah, como se bonito. Lleno está todo refugiándose del sol. Increíble, el río Duero. Y estas balsitas, claro que mañana cuando estemos abajo les voy a hablar un poquito acerca de esto, pero estas son balsitas que digamos que ya están como de representación cuando los pesqueros salían busca de su, como se dice, la comida para la familia, que como la ciudad es embajada, hay muchos miradores. Que el mejor, está de la raquetear. Ahora se me Rápido, rápido el rápido. celular. Rápido que sí. Llegó la otra. La raqueteó ya, vea. Oiga, comen rápido. Ya va de fiera muchísimos turistas. Primero, ¿por qué? Porque ya ahorita va a comenzar la temporada de verano. Y para esta temporada quizás muchas personas ya habían comprado vuelos que no estaban tan caros. Por ejemplo, miren ahí. Miren eso como está de lleno ya. Lo que sí no esperábamos era de que hubiera tantas construcciones. Afecta pues un poco porque uno ya viene planeado con ciertos lugares a conocer. Luis I, acompañado de música de fondo. Supuestamente dicen que fue estructurado, diseñado por Gustavo Eiffel. Él fue el creador de la Torre Eiffel, pero que supuestamente lo desmienten. Pero ahí casi se ven bonitas las vistas. Y lo bueno es que uno puede caminar por este puente. Y aquí es donde pasa el eléctrico, que es el único vehículo autorizado para que pueda transitar por este puente. Obviamente que hay que poner cuidado porque nadie los lleva a la verga. Y este es el que conecta. Ese es el que conecta de Porto, que Porto es este, y ese que vemos allá, esas casitas de allá ya se llama Vilanova de Gaia. Y miren acá abajo como son las escaleras, es que no alcanza a ver, pero acá se ve bonito. O sea, así de todo esto es gratis, no tienen que pagar nada, y si les cobran, salados. Ya tienen hasta eléctrico. De Oporto significa el puerto, pero originalmente el nombre es Porto. Estas son vistas, una ciudad que está en bajada, porque se puede ver toda la ciudad en caída. Miren ahí cómo se ve, bonito. Está cayendo la tarde, ahora sí ya la gente viene acá. Yo creo que ya sea un poquito mejor, por razones que dicen que acá es donde se generan los mejores atardeceres, y es verdad, pero desde allá arriba se ve mejor, bonito, se ve interesante. Miren cómo está esto de lleno acá de gente. Oye, está bonito. Y miren allá abajo, tiene esta piscina y todo. Miren esa piscina, si es incómoda ahí. Ven usted ahí en piscina y todo lo ven. Y ya, ¿cómo no vamos a terminar la tarde, la vieja y confiable, con el McDonald's? Pero no en cualquier McDonald's, en el que habíamos visto tiempo atrás, el día de hoy, de el más bonito considerado de todo el mundo. ¿Por qué? Por su construcción antigua, que todavía sigue perdurando, los candelabros en el interior. Realmente sí parece como un museo. Y bueno, vamos a terminar comiendo McDonald's el día de hoy, además que está haciendo una tarde bonita ahí.
desde el puente Luis I. Qué mejor hacer la finalización de este video dándonos toda la luz en la cara. Esperamos de que les haya gustado. Fue como una pequeña guía de que yo ya había estado acá, pero trayendo a Santiago a que conozca. Bueno, por si de pronto no saben quién es Santiago, él es mi hermano. Aquí lo traje a que aquí diera el tour. Le di el tour. Es un tour ahí chiquitico express, como hormiguitas. Miren cómo se ve. Esperamos que les haya gustado. Por si quizás de pronto ustedes en algún momento desean venir también acá a conocer Porto, invitados 100%. Así que no siendo más picos para todos. Chao, chao. Ah, que por cierto, venga, los dejo, vea. Los dejo con las vistas.